Así que Daniel está en Babilonia cuando él recibe esta visión, cuando ya Daniel entonces era un hombre maduro, cuando ya no era el niño Daniel, sino que Daniel ya era el profeta Daniel, el hombre de las grandes revelaciones. En la Biblia encontramos dos hombres y Ezequiel, que es el otro que va como por allí tras de ellos, pero los más relevantes en la Biblia son Juan y Daniel. Y las dos visiones tienen una compatibilidad, concuerdan plenamente la una con la otra. Así que fueron tan exactos Dios en mostrarle la visión a ellos dos. El uno lo encontramos en el Nuevo Testamento y el otro en el Antiguo, para que podamos concordar lo que se habló en el Antiguo Testamento nos sirve a nosotros, y Dios confirma que su palabra es útil para todas las edades, para todas las generaciones. Gloria al Señor. Así que nosotros podemos predicar desde Génesis hasta el Apocalipsis, porque todo es palabra de Dios. Solo hay que saber cuando Dios habló a Israel, pero que esa misma palabra de Israel nos sirve para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios es buena. Bendito el Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Una de las cosas primarias que dice Daniel es que él ve, entonces dice que Daniel miraba en la visión de la noche, y he aquí que los cuatro vientos, aleluya, del cielo combatían en el gran mar. Así que está hablando de fuerzas poderosas que comenzaron a combatir de los cuatro ángulos. Gloria al Señor. Y dice en el gran mar grande. Cuando hablamos del mar, específicamente en aquel tiempo se refería al mar Mediterráneo. Si nosotros hablamos ya en temas netamente espirituales, entonces estamos hablando de que el mar tiene una relación con el mundo. El mundo es el mar. Gloria al Señor. Por eso es que nosotros salimos de allá, de ese gran mar, de un mundo perdido, y del mar quiere decir muchedumbre de pueblos y naciones. Es de allí donde salen estas cuatro bestias, pero precisamente cuando Daniel está mirando la visión, está en oriente, así que está muy lejos. Por eso es que tiene una relación con el mar Mediterráneo, el gran mar, allá en esa zona del Golfo Pérsico donde estuvo Daniel, porque Daniel no estuvo acá en América, Daniel no estuvo en Europa, Daniel estaba en tierras muy, pero muy lejanas. Gloria al Señor. Alabanzas al nombre del Señor. De manera que estaba estudiando la distancia que hay en vía recta. Imagínese usted que en vía recta hay una cantidad de 1700 kilómetros de Irán, que es entonces donde estaba establecida en ese tiempo Babilonia, y era donde Daniel estaba viendo la visión. Así que de Irán a Jerusalén, 1780 kilómetros en vía recta. Pero si no vamos por caminos o carreteros curvos, hay 2100 kilómetros. Esa distancia ellos caminaron cuando los llevaron, y esa distancia caminaron cuando regresaron. ¿Cómo les parece ese camino? Bendito el Señor. Y a nosotros nos parece cerquita. No, es que esos fueron al otro lado del río, porque ellos hablan del río. Es que tenían que pasar el gran río. Bendito sea el Señor Jesús. Y nos parece a nosotros una distancia tan corta. Así que a esa distancia estaba de su tierra Daniel cuando ve estas visiones. Bendito el Señor. Y cuando ya vamos a las visiones relativamente, ¿qué es lo que él ve? Dice que en la visión primera que él vio de las bestias, Daniel ve algo, y dice la palabra de nuestro Dios que Daniel, la primera bestia era como león y tenía alas de águila. ¿Ustedes han visto un león con alas de águila? ¿Ah? Yo lo he visto. Un león con alas
de águila. Esa es la primera bestia. Amén. Claro, en la película. Pero eso vio Daniel. Dios le mostró eso. Bendito el Señor. Entonces, Dios le muestra a Daniel en este éxtasis que él tuvo, en esta visión que Dios le dio, 4 bestias. Y la primera bestia que él vio es un león con alas de águila. Bendito el Señor. Entonces, cuando hablamos de león, este león con alas de águila representa al imperio babilónico, liderado por Nabucodonosor. Fue el hombre que gobernó allí. ¿Por qué como león? Porque el león es la fiera más intrépida, más brava que hay en la selva y que no retrocede por nada. Eso era el carácter de Nabucodonosor. Era ese león fuerte que había dominado el mundo entero en aquel entonces. Había dominado toda la tierra, era Babilonia. No se hablaba de Estados Unidos, no se hablaba de Rusia, no se hablaba de los turcos como ahora se habla, no se hablaba de Corea del Norte, no se hablaba en ese tiempo de China, no se hablaba de las potencias que hay ahora, se hablaba de una potencia que se llamaba Babilonia. Babilonia, allá es donde está Daniel y allá le muestra, entonces le muestra que era un rey tan firme, tan verdugo y tan fuerte como el león, ¿verdad? Porque el león es un animal, bendito el Señor, de los más feroces fieras que hay y que no retrocede. Así que entre las fieras de la selva, el león es el rey de la selva. Amén, gloria al Señor. Así que ese león no es Jesucristo, porque Él es el león de la tribu de Judá. Amén, pero este león con alas no es el Señor. Este es un hombre, un reino o un imperio que Dios está mostrando. ¿Qué nos está mostrando Dios en este recuadro de la palabra de nuestro Dios? 4 imperios. Eso es lo que vamos a estudiar. Los 4 imperios, bendito el Señor. Y este es el primero, Babilonia. Entonces el león es la firmeza, gloria al Señor, la bravura de este hombre, lo valiente que era. Y también el águila, las alas que tiene, semejan al águila. El águila es uno de los aves de rapiña, es decir, que confirma la fuerza que este hombre tenía, porque el águila imperial es una de las aves de rapiña más fuertes que hay, y el otro es el cóndor, ¿no es cierto? Entonces está entre las aves más fuertes que levantan. Se dice que pueden levantar de pronto una oveja pequeña, que tienen tanta fuerza que se levantan y que pueden levantar hasta un niño. Eso es lo que se dice. Los que conocen más de esa materia, es que sí que tiene una fuerza en sus garras y también tiene para devorar. Entonces un animal tan intrépido, una ave de rapiña tan poderosa. Así que eso confirma la fuerza que tenía este imperio. Pero ¿qué pasa, hermano? Que a los más fuertes, el hombre por muy fuerte que sea, hay un Dios que lo domina. ¿Qué dice usted? El hombre por más fuerte que sea, hay un Dios que lo domina. Este era el león. Mire lo que dice, cómo venía este hombre. Vamos a mirar un poquitito en Jeremías 4:7. Dice la palabra del Señor hablando de este hombre. El capítulo 4, por el verso 7, dice la palabra del Señor: el león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha, advirtiéndole a Israel lo que le iba a pasar. Y ha salido en su lugar para poner tu tierra en desolación, tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta cómo ya Dios le advierte a la nación hebrea lo que va a suceder, que viene un hombre que es como el león, ¿sí? Un hombre que es tan fuerte para pelear y un hombre que en ese entonces era invencible.
Porque entonces usted va a decir, pero ¿y cómo lo venció el otro imperio? Pero en ese momento, en el momento que él actuaba, era invencible. ¿Se acuerda usted que Rusia y Estados Unidos eran invencibles? Y que la Rusia fue derribada de repente, pero que la Rusia ahora está surgiendo otra vez, porque tiene que levantarse, ¿verdad? Un imperio que tiene que levantarse porque es bíblico, está escrito en la palabra de nuestro Dios. Entonces, este hombre en su tiempo era tan bravo, tan intrépido, que él hacía lo que él quería. Y no solamente en su tierra, sino con todas las naciones. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Así que, queridos hermanos, qué bueno que saber que este Dios que a nosotros nos ha salvado, ahora nosotros vivimos una vida tranquila, pero ¿por qué? Porque tenemos al Dios de la gloria. Bendito es el Señor. Muy bien. Gloria al Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces eso es lo que nos dice Jeremías, y cuando leemos el verso 7, entonces encontramos esta parte. Si leemos Jeremías 49, 19 hasta el 22, para dar a entender quién era este hombre. 49, verso 19 al 22, dice la palabra del Señor. He aquí como león subirá de la espesura del Jordán contra la bella y robusta, muy pronto le haré huir de ella, y al que fuere escogido le encargaré, porque ¿quién es semejante a mí? ¿Y quién me emplazará? ¿Quién será aquel pastor que podrá resistir? Por tanto, oíd el consejo de Jehová. Ha acordado sobre Edom y sus pensamientos que ha resuelto sobre los moradores. Teman ciertamente a los más pequeños de su rebaño. Los arrastrarán y destruirán sus moradores con ellos. Del estruendo de la caída de ellos, la tierra temblará, y el grito de su voz se oirá en el mar. ¿Qué mar? En el mar rojo. He aquí que como águila subirá y volará y extenderá sus alas sobre Bosra. Y el corazón de los valientes de Edom será en aquel día como el corazón de ¿qué cosa? De mujer en angustia. Así que les está hablando precisamente de que venía esta bestia o este imperio, los iba a ellos a esclavizar. De que es una advertencia de lo que era este imperio formidable, del cual la cabeza de oro era precisamente el rey Nabucodonosor. Bendito el Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Así que Daniel, cuando mira a este imperio, Daniel se queda asombrado, porque Babilonia destruyó Jerusalén. Babilonia fue el imperio que destruyó Jerusalén. Babilonia fue el imperio que arrasó con todo. Babilonia fue el imperio que se llevó todo. Se llevaron a las doncellas, se llevaron jóvenes, estrellaron el vientre de las mujeres encintas. Así que ellas tuvieron que dar a luz así, de esa manera. Murieron sus hijos, atropellaron sus príncipes, y los que los llevaron allá, y cuando llegaron allá los castraron. ¿Usted sabe qué es castrar? Entonces quiere decir que le sacaron sus testículos. ¿Por qué? Porque solamente los eunucos pueden estar en la presencia del rey. ¿Y quién estuvo en la presencia del rey cuando llegó a Babilonia? Daniel y sus amigos, ¿verdad? Entonces, para entrar allí al colegio donde ellos estaban, al instituto, a la universidad de ellos, para aprender las letras de los caldeos, ellos primero tenían que ser castrados. Y eso se lo advirtió Dios, que sus hijos, por haberles enseñado el tesoro,
a ellos, el rey que estaba de turno, cuando vinieron a visitarlo, le dijo: tus hijos serán llevados cautivos a Babilonia y allá serán castrados. Mire usted la maldad, hasta dónde era este hombre de tan fuerte para hacer eso con un hombre. Así que ellos, para estar delante del rey, eran eunucos, no tenían hijos. Así que Daniel era un eunuco que estaba en la presencia del rey, sirviéndole al rey allá en Babilonia. Alabanzas al nombre del Señor. Aquí lo importante es que Dios estuvo con su pueblo, que Dios no lo desamparó, que aún allá en Babilonia Dios estuvo con su pueblo. Allá frente al río Quebar, allá donde ellos iban al río Ulai a bañarse, por allí como a estar un poco de tiempo, como cuando hacemos una recreación. Allí estaba la presencia de Dios con ellos. Ellos se acordaban de su tierra, ellos se acordaban de su pueblo. Por eso, hermano, qué lindo es estar en las manos de Dios, para que no nos pase nada y después nos acordamos de los hermanos. Y yo iba a esa iglesia, yo entraba en esa iglesia, yo fui servidor en esa iglesia. Hay gente que pasa por ahí y dice: yo era de esa iglesia. ¿Y por qué no está en esa iglesia? ¿Por qué? Porque hizo cosas desleales a Dios. Dios no saca a cualquiera, Dios no saca al fiel, Dios saca al impío de la iglesia. Dios saca a aquel que anda en maldad. La Biblia dice que lo vomita de su boca. Entonces a esto les pasó eso por la maldad que hicieron contra Dios. Por eso Dios los entregó otra vez a cautiverio, y fueron a una distancia tan grande. Imagínense caminar 2100 kilómetros para llegar allí. ¿Cómo llegarían? ¿Cuántos morirían en el camino? Eso no registra la Biblia. ¿Cómo sería ese viaje de llanto, de lloro? ¿Cómo irían los pies de esos adolescentes caminando por espeso desierto? ¿Cómo irían las plantas de las niñas que las llevaban? ¿Cómo irían? Pero ese era el castigo para ellos. ¿Por qué? Por haber desobedecido a Dios. Bendito el Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Pero dice la Biblia precisamente que a esta bestia Dios la pone. ¿Cómo la pone Dios? La primera bestia era como león, tenía alas de águila, y yo estaba mirando hasta que sus alas le fueron. ¿Qué le pasó a esta bestia? Le fueron arrancadas y fue levantada ¿de dónde? Del suelo, y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y se le dio corazón ¿de qué? Corazón de hombre. Por eso es que, hermanos, Dios puede humillar al que anda, ¿con qué? El que anda en arrogancia. Amén, gloria al Señor. Mire lo que él dice. Vamos a ver a dónde le arranca las alas. Mire el capítulo 4 de Daniel. Vamos a ver el capítulo 4. Daniel le advierte a él y le dice, esta es capítulo 4, verso 24. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 años pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien quiere. En cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. ¿Usted sí sabe que el cielo gobierna? ¿Está seguro? Cuidado se le suban los humos y vaya a creer que usted es el poderoso, porque eso le pasó a este. Ese le pasó, por eso le pasó. Por eso es que dice que las alas le fueron arrancadas.
Por tanto, oh rey, acepta mis consejos, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Y al cabo de 12 meses, paseando él en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? ¿Y para qué? ¿De qué? Para la gloria de la majestad de él. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo que le dijo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado. Le arrancaron las alas. El reino ha sido quitado de ti, y entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos, 7 años pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que Él lo da a quien quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres y comía. ¿Qué comía Nabucodonosor? ¿Como quién? ¿Y su cuerpo con qué se mojaba? Con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de ave. Mas al fin del tiempo él testifica y dice: yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todos los siglos. Todos los habitantes, dijo él, de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo. Mire usted cómo cambia el corazón del hombre cuando Dios lo hace reconocer. Por eso, hermano, teman a Dios y temamos todos, porque ahí dice la Biblia: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco, ¿qué más? Al Rey del cielo, porque todas sus obras son para los incrédulos, y sus caminos ¿cómo son? Y él puede. Por eso, hermano, no hay que andar en soberbia. El considerado terrenalmente el más grande de ese tiempo, entonces vino Dios y le arrancó las alitas que él tenía, ¿verdad? Y la bravura que él tenía del león quedó en la nada. Imagínense, tenían que los que eran sus criados llevarle hierba. Así que él masticaba paja como el buey, un señorón. Por eso es que Dios pone a los hombres en la nada cuando los hombres se vuelven orgullosos. Pero como aquí hay mujeres, también las mujeres, cuidadito, porque unas son medias que ya no caminan en la tierra. Creen que porque se ponen zapatos de taco todavía caminan en la tierra. Háganlas caminar donde está el terreno suave para ver si no se hunden con taco y todo. ¿Ah? No es así. Se había ido con nosotros ayer donde estuvimos para que vea que el taco se hundía. Lidia andaba que se hundía. Se le hundía los tacos, ¿verdad? Porque así es. Así que nadie camine en el aire. Camine recto en el camino del Señor. Amén. Gloria al Señor. Dios humilla a los más grandes, a los más poderosos. Dios los humilla cuando ellos se rebelan o se exaltan contra la grandeza de este Dios. Y no fue el que lo echó a Daniel y a sus compañeros en el horno de fuego. Fue
Pero este no fue el que lo echó en el foso de los leones, no fue este. Ese ya era otro. Aunque él también, él sí estaba muy arrepentido. Era otro corazón de hombre, otro rey diferente. Pero este lo echó. ¿A dónde? Al horno de fuego. Y cuando entonces vio el horno de fuego y él echaron 4 o 3 y él vio 4, entonces él dijo, el cuarto es semejante a los dioses. Así que Dios desde allí le estaba revelando que había uno más grande que él. Hermano, porque nosotros seamos lo que seamos, hermano, uno alto dice la Biblia que gobierna, da la orden aquí en la tierra, pero uno más alto gobierna sobre todos. Así que hay Dios para todos, hermano. Hay Dios para el pastor y hay Dios para todo creyente. Y todos tenemos que estar sumisos ante la presencia de Él. No podemos hacernos arrogantes. Así que la arrogancia, déjela en el altar hoy. Porque la arrogancia no le sirve para ir para allá. Este dice clarito, después que mi razón, es decir, que la mente le volvió, el alma le volvió al cuerpo a este. Lo volvió irracional, porque sí tenía un corazón como irracional. Lo volvió más irracional. Así que lo volvió una bestia. Después de ser el rey considerado por todas las naciones de aquel entonces, cuando la nuestra no existía. En ese tiempo no existía nada acá, pero sí existía por allá, ¿verdad? Entonces Dios lo humilla tanto, pero cuando el hombre, Dios lo humilla y él reconoce, Dios le devuelve la razón. Amén. Pues hermano, cuando haga algún mal, cometa un pecado, busque a Dios, que el único remedio es Dios. Hay gente que peca y hace ¿qué? Como cuando se cambia de ropa la persona. Dejó el traje que ya está sucio y se puso limpio. Estoy tranquilo. Tranquilo. Tranquilo estará delante de los hombres, pero delante de Dios, quién sabe si esté bien apolillado. Amén. Porque a Dios no se le pasa nada. ¿Usted cree que a Dios se le pasó este? Este hizo terribles cosas. Y lo más tremendo es que Dios borró. Un día Dios dijo, a esta nación la voy a borrar. Búsquela en el mapa a ver si usted la encuentra en Babilonia. No hay. No hay, búsquela y preséntemela. Que me presente el lugar donde ella estuvo, eso es otra cosa. ¿Y cómo se llama la nación ahora? Eso sí es otra cosa. Ahora se llama Irán. Ahora se llama Irán. Ahí estuvo la Babilonia. Allí están los restos de ella. Allá al otro lado del Golfo Pérsico. Allá está eso. Pero de esa Babilonia no hay solamente ruinas. Ruinas. Hay todavía, los grandes historiadores han encontrado todavía las puertas del palacio. Y allí en las puertas está entonces una estatua de un león con unas alas. Y ahí está un nombre escrito que dice Ixtar. Porque así le cambiaron de nombre a la diosa de ella, Ixtar. Así se llamaba. ¿Y cuál fue esa Ixtar en el principio? En el principio se llamó Semiramis. Y le fueron cambiando de nombre, hasta que esa Semiramis, ¿sabe qué nombre toma hoy el día? ¿Cómo le ha puesto el Imperio Romano? Hoy le ha puesto la Virgen María, la mentira del diablo. Pero nosotros sabemos que eso no es cierto, eso no es verdad. Que la verdad es Jesucristo para nosotros. Estamos bien ubicados en la verdad. Y de la verdad nadie nos saca y nadie nos mueve. Bendito el Señor. Qué lindo es el Señor que a nosotros nos ha dotado. Ahora de pronto no hay esos países que amenazan contra la iglesia. Pero hay un enemigo poderoso. Así que ya no le tengamos, no, que Estados Unidos nos va a invadir. Ese problema se lo arreglan con el presidente, ellos allá. Amén, gloria al Señor. Entonces, ellos allá con los embajadores arreglan ese problema. Nosotros no tenemos nada que ver en eso. Amén, venga quien venga. Pero nosotros sí tenemos que tener mucho cuidado con el enemigo. ¿Y cuál es el enemigo? Satanás. Tenga cuidado con Satanás. Cuidado, Satanás lo esté enredando. En ese tiempo se cuidaban las naciones de este poderoso hombre, de este imperio. A Israel lo sometió. Fue terrible. Pero mire usted que cuando hay un hombre de Dios en medio de la maldad, el diablo no lo toca. ¿Cómo no lo tocó? ¿Sabe a quién no lo tocó? No lo tocó a Jeremías. El diablo no lo tocó a Jeremías. Pasaban venteándolo y el profeta parado allí.
No lo tocaban, créame lo que no lo tocaron a él, no lo maltrataron. Dios le reveló a ese rey tan difícil, le mandó a decir: Nabuzaradán, dígale al profeta Jeremías dónde quiere él vivir. Si quiere venirse con nosotros para acá, para traerlo. Pero si no, que él diga en qué ciudad va a vivir. Y vienen y le preguntan: oiga, este Dios es tan maravilloso. Amén. El enemigo no abarraja a un santo, hermanos. Hermano, aquí abarrajará el enemigo a aquel que se deja abarrajar, pero el que está parado sobre la roca no lo abarraja. No puede, porque hay allí una protección, una barrera que no lo deja. ¿Lo cree o no lo cree? No lo deja abarrajar. A Jeremías abarrajaron a todos. No respetaron los niños. No respetaron a nadie. Pero a Jeremías no lo tocaron. Así que si usted no quiere que el enemigo no lo toque, refúgiese en la roca. Cuando nosotros nos refugiamos en la roca, el enemigo no nos toca. No nos toca. Habrá tocado a muchos y habrá derribado a muchos, pero a usted y a mí no nos va a derribar si vivimos escondidos en el hueco de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Alábelo al Señor. Bendito es el nombre de Jesús. Oh, alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Entonces, queridos hermanos, qué bueno es caminar en las manos del Señor. Esa situación que pasó Nabucodonosor le cambió la mente, le cambió el corazón, y fue donde él comenzó a darle un mejor trato a nuestros hermanos hebreos. De allí para allá cambió la cosa. Entonces a Daniel lo llamó. Cuando él le declaró ese sueño a él lo llamó, lo bendijo a Daniel, le dio presentes, regalos, honores. Cuando la Biblia dice que le hizo honores, lo presentó ante la Corte Suprema y dijo: este hombre es el hombre más sabio que he visto. Así que todos se inclinaron y le hicieron venia. Le dio presente, le dio regalo y le dijo: como un premio, usted va a ser el ministro de gobierno mío. ¿No le parece? Usted va a ser el ministro de gobierno en mi reino. Usted lo va a mandar a toditos estos otros ministros, tienen que hacerle la venia a usted. ¿Se da cuenta cuando se vive en santidad? Así que allá donde hermano, el diablo brincaba y saltaba y pateaba y hacía de todo, allá también hay un hombre de Dios. Y a ese hombre de Dios lo respetaron. ¿Y por qué lo respetaron? Porque Dios lo respaldó. Amén. Porque Dios respalda a la mujer de Dios. No tenga miedo, hermana, a caminar por las calles. Dios la respalda porque usted es una mujer de Dios. Y hermano varón, no tenga miedo. Lo pueden coger, lo pueden amarrar, pero no le pueden quitar la vida, porque hay un Dios de la gloria que lo defiende. Y si le quitaran la vida, usted se va con Dios. Ganó la batalla. Alabanzas al nombre de Jesús. Bendito el Señor. Pero también entonces nos habla de la segunda bestia. Hemos visto la primera, que representa a Babilonia y su emperador Nabucodonosor. Pero hay una segunda bestia. Dice la Biblia en lo que hemos leído: bendito el Señor. En el capítulo 7. He aquí otra segunda bestia semejante. ¿A quién? La siguiente bestia que vio Daniel es semejante a un oso. Entonces, en esta se refería a qué imperio venía, porque la primera es el imperio de Babilonia y la cabeza de oro, que es Nabucodonosor, ¿verdad? Entonces, una vez que pasa Babilonia, viene otro imperio,
Y el otro imperio que vamos a mirar, que está representado por qué cosa, por un oso, ¿verdad? Es el imperio medo-persa, el imperio medo-persa, donde hubo una alianza, tuvieron que aliarse dos grupos, ¿verdad? O dos reinos pequeños para poderle quitar el reino a Babilonia. Los unos eran los medas y los otros eran los persas. Así que tuvieron que aliarse entonces estos dos reinos o dos gobiernos pequeños para combatir contra Babilonia. Entonces, este oso representa al imperio medo-persa. El profeta observó también que el oso se alzaba de un costado. No sé si lo pusieron en pantalla. Este oso, dice la Biblia, que se alzaba más de un costado que el otro. Quiere decir que de estos dos reinos que venían a pelear, el uno era más fuerte que el otro. Los persas eran más crueles. Entonces, los persas eran los más crueles y los medos eran más débiles. Es decir, que los unos eran más fuertes que los otros. Por eso es que este oso se levanta más de un lado, más alto los persas y los medos menos fuerte. Entre esta alianza de estos dos imperios pequeños o dos pueblos pequeños son los que van a combatir para destruir al imperio babilónico. Bendito el Señor. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque estos persas fueron tan crueles que se atrevieron. Los únicos dos pueblos que se atrevieron, nadie se atrevía. Nadie. Mire que hasta ahora nadie se ha atrevido a Estados Unidos a sacarlo del mapa, de escenario. Todavía está, ¿verdad? Y a China, ¿quién se atreve? Ahora con el problema de Venezuela, Estados Unidos quiere sacar las uñas y dice que lo va a sacar a la fuerza, pero cuando China le hable, hey, quieto, tranquilo con el muchacho, no se meta, porque se mete con el muchacho, se mete conmigo. Yo le tengo comprado ese petróleo por 20 años, así que usted cuidadito porque le caigo encima. ¿Se da cuenta? Que las grandes potencias se respetan la una a la otra. Y Estados Unidos tiene un arsenal en armas. Claro, hermanos, y entonces los mejores buques de guerra están allá. Los grandes portaaviones y los aviones más veloces, pero Estados Unidos, entonces cuando él dice, cruza los brazos. Porque una potencia es una potencia. Así que estos en este tiempo eran esas potencias. Así que quitarle el poderío a una potencia no es fácil. Pero se atrevieron porque los persas eran bravos. ¿Saben los persas hijos de quiénes son? Son hijos de Ismael. Por eso dice que Ismael era hombre fiero. Mírenlo en el capítulo 16 de Génesis. Por allí está el capítulo 16. Y léalo. Bendito el Señor. Dice la palabra del Señor. El verso, vamos a leer desde el 10. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido, dará a luz un hijo y llamará su nombre. ¿Cómo se llamará? Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. ¿Qué le dice cómo será ese muchacho? Él será hombre fiero. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Ahí lo tiene. Entonces, descendencia de ese hombre son los persas. Esa gente mala, los talibanes que llaman, y los islam y todo eso, vienen de los lomos de este hombre y son como la arena del mar. Así que no son poquitos, son cantidad, porque así como le prometió Dios que en Israel tendría descendencia grande, a este también le prometió. Pero ¿qué pasa? Que Israel es pueblo de Dios, pero este no.
Este es un pueblo fiero. O sea que cuando habla de fiero quiere decir malo, malo, ¿verdad? Feroz, implacable. Y no ve usted los videos que entonces cuando alguien predica el evangelio allá, los hacen arrodillar así. Y pasa como tan sereno como cuando uno va a virar una racima de plátano y le da un machetazo arriba y la racima se agobea y usted la corta. Entonces ellos van cortando cabeza, pero que las cabezas ruedan. Y para ellos eso es holocausto al Dios de ellos. ¿Cuál es el Dios de ellos? Alá. ¿Por qué? Porque son gente depravada, que cuando hacen mal parece que están haciendo bien. Entonces de eso es que se levanta, de allá, de esa gente mala se levanta entonces un pueblo que viene con otro pueblo más débil, pero entonces le da fuerza. Vamos, que sí podemos. Si ustedes son más débiles, no, van con nosotros somos bien hombres, vamos a pelear y lo vamos a vencer. Y lo vencieron. Fue difícil entrar, nadie podía entrar al imperio babilónico porque tenía unos cerrojos y unos muros, una ciudad amurallada tan especial, así que tan difícil. Es como que si usted se quiera y vaya a entrar a la roca y no entre por la puerta y quiera subirse por los muros, por las mallas, y eso es nada. Pero en cambio Babilonia tenía unos muros inmensos. Y dice que por dónde entraron ellos, bendito el Señor. Dice que ellos entraron por el acueducto que tenía el palacio. Dice que el rey había hecho un acueducto debajo del palacio, y por allí pasaba un brazo del río, lo había desviado para que pase por allí, para tener aguas almacenadas en cantidad de él, y que otra parte de las aguas salía al río. Y es por allí donde ellos rompen ese cerrojo, que era la única parte, y por allí se metieron. Eran feroces, intrépidos, porque podían verse muertos también allí. En un canal de agua usted puede morirse, ¿verdad? Pero ellos por allí entraron y los cogen cuando ellos estaban en una tremenda orgía, que nos habla por el capítulo 5, me parece que no estamos, vamos a ver, sí. Cuando entonces ya había pasado el reino de Nabucodonosor, y ya no estaba Nabucodonosor, pero estaba su nieto, porque su hijo no quiso el reinado. ¿Cómo se llamó el hijo de Nabucodonosor que iba a reinar? Se llamaba Nabodino, así se llamaba. Pero él no quiso el rey, entonces le entregaron a su nieto. Belsasar fue nieto de Nabucodonosor, y Belsasar fue igualito que Nabucodonosor. La arrogancia y el corazón de él estaba en el mal. Tal es así que hace una fiesta, una orgía tremenda, donde hubo de todo, carnicería allí, humana, para el hombre. Y usted ya se imagina qué es lo que había allí. Es decir, que allí había bebidas, había alcohol, habían mujeres desnudas y hombres desnudos. Más allá de eso, fueron a traer los vasos, es decir, la vajilla real que se llevaron de acá, de Judá. Se la llevaron, ese día la estrenaron. Vamos a beber vino en los vasos que traímos de Judá, en esa vajilla que beben esos sacerdotes de ese Dios que tienen los hebreos. En eso vamos a beber. ¿Cómo le parece a usted? Bendito el Señor. Eso es grave, gloria al Señor, alabanzas al nombre de Jesús. Tal es así que la Biblia dice que el rey Darío, no vamos a leer, pero usted lo puede leer en su casa, ahí está todo el capítulo. Dice que el rey Belsasar hizo un gran banquete a miles de sus príncipes, en presencia de los 1000 bebía vino. Y dice que Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre o su abuelo, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres, sus prostitutas, sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios. ¿Sabe que esos eran sagrados? Esos no eran cualquier vasos, eran de la casa de Dios. Amén, bendito el Señor. Así que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Ellos bebieron allí. Entonces estaban ellos, era en el gusto del vino. Bendito el Señor, alabanzas al nombre del Señor.
Pero entonces dice que cuando ellos bebieron y alabaron a los dioses, ¿qué dioses alabaron ellos? Ellos tenían una deidad, una de las principales entre todas las que tienen, se llamaba Marduk. Le estaban haciendo culto a Marduk, fiesta a Marduk. ¿Ha ido usted por la fiesta de Yaguachi? ¿Sí ha ido por ahí? La fiesta de San Jacinto. Yo no sé en qué fecha la celebran, pero que la celebran, la celebran. ¿En cuánto? Agosto. El 16 de agosto. Hermano, la gente está cabeza con cabeza. ¿Sí o no? Usted no puede caminar en esas calles. La gente es así. ¿Por qué? Porque vienen ese día trayéndole ofrenda. ¿A quién? Al ídolo. Al ídolo. Ahí le llevan las ofrendas, todo lo que tienen que darle a él. Y lo honran, y lo besan, y lo cargan por las calles. Ese día estaban haciendo una fiesta como esa. Por eso es que el rey había reunido. Y cuando el rey reúne, ¿la gente va o no va? El presidente dice que va a haber una fiesta grande en Guayaquil y que vayan porque hay regalos, hay plata, hay comida, hermano, hay colchones, hasta usted va. El que no está bien prendido a la mano decía, vamos, hermano, van a dar esto. Dicen que, ni ha escuchado bien porque, hermano, el cuento va así, que el cuento le van aumentando a la gente. Dijeron que iban a dar colchones, hermano, van a regalar carros. Ya le aumentó un poco más. ¿Cierto? Yo también me voy porque yo también quiero uno. Ya el mío está viejito. La gente camina. La gente caminó y estaban en eso. Pero hermano, de repente, ¿qué dice la Biblia? Que aparece una mano. Una mano. Aleluya. Bendito el Señor. Vamos a ver, a leer un poquito. Dice la Biblia: en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Él la veía, la visión era para él. Él veía. Por eso, hermano, qué triste será que usted en su casa esté de noche y vea una mano que le escribe. ¿Qué haría usted? Le aseguro, hermano, que usted deja esa casa botada. Que hermano, que una mano me escriba de aquí para arriba, hermano, ay, yo pegó el grito, hermano. Hay poder por lo menos. Hermano, eso es feo. Así que él comenzó a temblar, dice que el cuerpo le comenzó a hacer como gelatina y las rodillas pegaban una con otra del miedo. Y llamó a sus sabios y le preguntó que le leyeran, ninguno podía. Nada, esos que tenían esos grandes, según él, que estaban en la fiesta, no pudieron. Tuvieron que ir a buscar otra vez a Daniel. Daniel es el hombre. Qué lindo es cuando hay un hombre de Dios, hermanos, en el hogar, cuando hay un hombre de Dios en la casa. Y qué lindo cuando hay una mujer de Dios en la casa. Amén, hermanas. Ustedes son mujeres de Dios. Sigan fieles. Sean fieles. Había un hombre de Dios por allá y él ni siquiera sabía. ¿Cómo le parece? Él ni siquiera sabía. Lo más triste que desconocía tanto la ley de Dios que ni siquiera sabía que había un hombre de Dios. Su madre, la reina, entró y le dice: en el reino de tu padre hubo un muchacho. Yo me acuerdo, tu padre Nabucodonosor, había un muchacho inteligente. Ese muchacho descifraba enigmas, descifraba sueños, pero era un hombre que le decía pan, 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 vino, vino las cosas. Se la decía a tu padre y todo lo que le decía ese muchacho salía, pero ahí. Entonces dijo: mándemelo a ver. Ni lo conocía, porque cuando llega, ¿eres tú el Daniel, el muchacho este que me ha hablado mi abuela? Sí, yo soy. Te voy a pagar bien pagado. Hermano, el Hijo de Dios no anda por vista. No anda esperando en la plata, él espera en su Dios. Amén, hermanos. Él espera en Dios. No, que hermano, yo no voy a esa iglesia porque no me regalan nada, no me pagan. Hermano, hay uno que paga bien. Mira, le dijo: te voy a dar una cadena de oro, pero que parece cabo. ¿A usted le gustaría que le regalen una cadena de esas? Te voy a regalar una cadena de oro, pero de esa vez que parece cabo.
vas a ser el tercer hombre en mi reino. Eso es mucho. Como que sea el ministro de Agricultura, eso es bastante. Te voy a dar lo que me pidas. Entonces Daniel va y le dice que los honores y las recompensas se las dé a otro. Él no necesita de esa platita. ¿No le parece? Porque el que tiene a Dios no necesita de cuento de nadie. Hay gente que se deja cuentear. Hermano, que la pirámide, que acá hay que la cadena no sé qué, y que uno da 1000 y le dan 10,000. Hermano, ya son diabluras del diablo. Eso no es de Dios, hermano. El Hijo de Dios, vea, ¿la suda o no la suda? Por eso Daniel sabía que había que sudar la camisa. A él no le interesaba dinero malvenido, dinero dedicado a Mardú y a todos los, a Istar, a Semiramis, al dios Baal. A él no le interesaban esas cosas. A él le interesaba a su Dios. ¿A cuánto le interesa este Dios que tenemos? Este Dios que tenemos es un Dios tan grande, hermanos. Con Él nos basta y nos sobra. Bendito es el Señor. Así que entonces Daniel le dice: tus honores sean para otro. Te voy a dar la interpretación y no te va a costar ni un centavo. Eso es lindo. Y le dijo: mire, Mené Tekelu Parsin. Lo que quiere decir esto es que ha sido pesado en balanza. ¿Y sabe que Dios lo pesa a usted y me pesa a mí? ¿Sí sabe eso? Nos pesa todos los días para ver cómo estamos. A este lo pesó y ¿cómo lo halló? Le faltaban unas libras. Que no le falte 1 milímetro de una onza a usted. No nos falte. Pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Falto espiritualmente. Falto el corazón, falto la conciencia, falto el alma. ¿Dónde está el alma? ¿Cómo está el alma con Dios? Hermanos, en esta mañana, que no estemos falto, porque este estuvo falto. Bendito el Señor. Y la noticia más triste es: el poder que tienes te ha sido quitado y dado a los persas. ¿Dice o no dice la palabra? Alabado sea el Señor. Y es allí cuando dice la Biblia que en esa noche, después de que pasa todo esto, el reino le es quitado. Dice: la misma noche fue muerto Belsasar, verso 30 del capítulo 5, rey de los caldeos. En la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 72 años. Entonces es donde entra el oso persa a gobernar otra vez. Bendito el Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces este es aquel oso que está levantado de un lado, pero que también tiene, dice que tiene 3 costillas, ¿verdad? ¿Se le ve la boca allí? ¿Sí está la imagen? Entonces, este oso es más alto de un lado y del otro lado es como cabizbajo, es una fiera fea. Bendito el Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces, la orden que se le da a esta bestia es: levántate y devora mucha carne, ¿verdad? Así que tenía él que devorar mucha gente. Y cuando le dice devorar mucha carne, quiere decir que tenía que matar pueblos, invadir naciones. ¿Y cuáles fueron los que invadió? Primero invade, las 3 costillas representan que conquistó 3 imperios. El uno fue el primero, Babilonia, que queda al oeste de Oriente. Luego al norte va por Lidia,
y luego conquista al sur Egipto. Así que esas 3 costillas fueron los 3 imperios que los tiene en la boca, que los está mascando, es lo que él devora. ¿Devoró a quiénes? A Babilonia. Devoró al imperio de Lidia y devoró a un imperio en la antigüedad que se llamó Egipto. Todas esas tierras, aunque el oso es lento, pero era tan seguro para pelear y conquistar. Entonces, queridos hermanos, mire usted cómo se va dando la historia de los imperios. Así que Babilonia es aquella cabeza de la estatua, la cabeza de oro, y también es aquel león con las alas que tiene, alas como de ¿qué? De águila. Representan al imperio babilónico y a Nabucodonosor, su rey, el rey del gran imperio, gloria al Señor, que fue tan bravo, que fue tan firme en sus decisiones. Por eso cuando le dijo a Daniel que lo echaba, lo echó o no lo echó. Así que era tan firme en lo que decía, tan fuerte, que nadie lo hacía volver atrás. Nadie. Entonces, pero hubo un Dios que lo puso derechito. Amén. Porque hay un Dios que endereza o no. Amén. Ese es el que nos endereza, porque nosotros éramos bien chuecos. Y todavía no estamos tan derechos, pero él va poquito a poco, como el hierro cuando se lo mete en el fuego, que va cediendo, hasta que lo dejan derechito. Así nos va a dejar el Señor para cuando nos venga a ver, tenemos que estar derechitos. Alabanzas a Jesús. Entonces viene el segundo imperio con la figura de un oso, el oso persa. Entonces, más alto de un lado, venían 2 fuerzas, 2 ejércitos, 2 pueblos a luchar contra Babilonia. Lucharon y ganaron. Y entonces es donde viene ya el reinado entonces de los persas con Darío el Grande. Bendito el Señor. Y las 3 costillas conquistó 3 reinos. Y se acabó entonces el imperio medo-persa. Gloria al Señor. Entonces, pero en medio de eso trilló mucha gente, devoró muchas naciones. Ahora, cuando vemos esto, entonces dice que Dios les permitió, porque Dios es que da la visión. No creamos que porque Dios permita las cosas, Él está consciente o está a favor de lo que hacemos. Esas naciones tendrán que ser juzgadas en el juicio final por lo que hicieron. Es decir, que esas naciones, ¿a dónde irán? Irán al infierno. Acá fueron convertidas en muladar. Entonces, para que nosotros no seamos convertidos en nada y vayamos al cielo, tenemos que andar derecho con el Señor. Camine en fidelidad, tema a Dios. Amén. A Israel, su pueblo, por haberse portado mal con Dios, mire dónde fue a parar. Ellos fueron testigos de todos esos escenarios terribles, sangrientos. Ellos vieron cómo corría la sangre. Lo malo que habían hombres de Dios que estaban orando y no se contaminaron. Por eso, hermanas de oración, hermanos de oración, hay que orar mucho, porque no sabemos la avalancha que cada día el enemigo está presentando contra su iglesia. Porque este es el pueblo ahora que tiene que cuidarse de los ataques del enemigo, para perseverar fiel, para que cuando el Señor venga nos encuentre limpio. Recuerde que Él nos limpió con su sangre. Mantengámonos limpios, la conciencia, el corazón limpio delante de Dios, para que no nos toque ver escenarios como estos, sino que cada día veamos la gloria del Señor, que cada día veamos la gloria del Dios eterno, y que un día lo veamos a Él cara a cara, tal como Él es. Amén. Pónganse de pie en esta mañana. Vamos a darle gracias a Dios. La próxima semana estaremos mirando los otros 2 imperios. Bendito es el nombre de Jesús.